Existe una anomalía en el tejido del éxito contemporáneo, una grieta por donde se filtra un alma que parece haber vivido 1000 vidas antes de cumplir los 18. En las calles de Morón, donde el asfalto quema y las oportunidades se diluyen en el ruido de los trenes, nació Camilo Joaquín Villarroel, un hombre que pronto sería devorado por el mito de Milo J. Su historia no comienza en un estudio de grabación de alta fidelidad, sino en la urgencia de quien necesita decir algo para no asfixiarse. Mientras otros niños de su edad jugaban con la liviandad de la inocencia, Camilo observaba el mundo con unos ojos que filtraban la realidad a través de una melancolía impropia para su generación. La música no fue una elección estética, fue un mecanismo de defensa contra el olvido. En el Bajo de Morón, la vida se mide en cuadras y en lealtades, y fue allí donde el joven Milo empezó a tejer versos que cargaban con el peso de la experiencia colectiva de un barrio que rara vez aparece en las portadas de las revistas de moda. Su voz, una mezcla de ronquera prematura y una afinación natural que parece venir de otro tiempo, se convirtió en el eco de una frustración transformada en arte. El misterio de Milo J. no reside en su juventud, sino en su capacidad para articular el dolor y la esperanza con una precisión quirúrgica. ¿Cómo puede un adolescente entender la profundidad del desengaño, la carga de la responsabilidad familiar y la vacuidad de la fama antes de tener edad para conducir? La respuesta está en las paredes de su habitación, donde el hambre de gloria se mezclaba con el miedo real al fracaso. Sus primeras grabaciones, crudas y urgentes, se lanzaron al vacío digital como botellas en un océano de algoritmos. Pero hubo algo diferente en él desde el primer segundo, una autenticidad que no se puede fabricar en una campaña de marketing. Cuando Milagrosa irrumpió en la escena, no lo hizo como un hit de verano pasajero, sino como una declaración de principios. En ese tema, Milo no solo cantaba, estaba reclamando un espacio en una industria saturada de poses plásticas. La vulnerabilidad de su letra contrastaba con la fuerza de su entrega, creando un cortocircuito emocional que atrapó a miles de personas que se vieron reflejadas en esa honestidad brutal. De repente, el chico que caminaba por Morón como un desconocido, se convirtió en la obsesión de una industria que buscaba desesperadamente la próxima gran verdad. El ascenso fue un torbellino que amenazó con arrancarlo de sus raíces. En cuestión de meses, Milo J. pasó de las rimas improvisadas con sus amigos a estar sentado frente a los productores más influyentes del continente. Pero aquí es donde el arco narrativo da un giro inesperado. En lugar de dejarse moldear por la maquinaria del pop comercial, Milo se aferró a su identidad con una terquedad casi mística. Rechazó fórmulas seguras, esquivó a los clichés del género urbano y se sumergió en una búsqueda sonora que lo llevó a colaborar con figuras que le doblaban la edad. Su encuentro con Bizarrap no fue solo una sesión más, fue la validación de que el talento puro puede dictar las reglas del juego. Sin embargo, detrás de los millones de reproducciones y los focos cegadores, la presión empezaba a ejercer su peso. La transición de ser un chico de barrio a ser un producto global genera una fricción interna que pocos pueden soportar sin quebrarse. Camilo tenía que aprender a ser Milo J. sin matar al niño que solo quería hacer música para sentirse menos solo. La dicotomía entre la vida pública y el refugio privado se volvió un campo de batalla emocional donde cada decisión artística era también un acto de supervivencia psicológica. El éxito, a menudo, es una forma de aislamiento. Mientras su nombre escalaba las listas de éxitos, Milo experimentaba la extrañeza de ver su propia vida convertida en un consumo de masas. La mirada de su vecino cambió, las expectativas de su familia se transformaron y el silencio de su habitación ya no era el mismo. Había algo profundamente melancólico en su proceso creativo, una sensación de que estaba quemando etapas a una velocidad que su alma apenas podía procesar. En sus canciones empezaron a aparecer destellos de este conflicto, el peso de la corona, la desconfianza hacia los nuevos amigos y la nostalgia por un pasado que apenas acababa de dejar atrás. El punto de quiebre emocional llegó cuando comprendió que su música ya no le pertenecía solo a él, sino que era el consuelo de una generación que buscaba un líder que no tuviera miedo de mostrarse herido. Esta responsabilidad, cargada sobre los hombros de alguien que aún estaba descubriendo quién era, creó una tensión narrativa que definió su primer álbum. No era un disco de celebración, era un documento de resistencia personal. La sombra de la duda siempre estaba presente. ¿Es esto lo que realmente quería o simplemente es el camino que el destino le impuso? La consolidación de Milo J. no llegó con un estribillo pegajoso, sino con el silencio sepulcral que produce el respeto ganado a pulso.
A medida que su nombre se grababa en el panteón de la música urbana, Camilo comenzó a ejecutar un plan de fuga emocional. Se alejó de las luces de la capital para refugiarse en la esencia de su sonido, demostrando una madurez que aterrorizaba a los ejecutivos de la industria. Mientras sus contemporáneos buscaban el algoritmo, él buscaba la textura del alma en géneros que parecían olvidados para su generación. Su incursión en el bolero, el rock nacional y la canción de autor no fue un capricho estético, sino un acto de rebeldía contra la obsolescencia programada del trap. El lanzamiento de su álbum debut, 111, fue el manifiesto de un joven que se negaba a ser un producto de temporada. En cada pista, la voz de Milo arrastra una sabiduría que parece heredada de los viejos poetas del tango, una gravedad que ancla sus letras a la tierra, mientras su carrera despega hacia la estratosfera. El misterio se profundizaba. ¿Cómo puede alguien tan joven gestionar el peso de ser la esperanza de un género sin que el ego lo devore vivo? La respuesta estaba en su círculo íntimo, en esos amigos de Morón que seguían siendo su brújula moral en medio de la tormenta de flashes y contratos millonarios. Sin embargo, el éxito trajo consigo una paranoia silenciosa. La vulnerabilidad que Milo exponía en sus letras lo convirtió en un blanco fácil para el escrutinio público. Cada gesto, cada relación y cada silencio era analizado bajo el microscopio de las redes sociales, creando una presión hidrostática que amenazaba con aplastar su creatividad. Fue en este periodo de máxima exposición cuando Milo J decidió realizar su movimiento más arriesgado, la introspección absoluta. Se encerró a trabajar con productores que entendían que su música no necesitaba pirotecnia, sino espacio para respirar. La colaboración con figuras de la talla de Fito Páez o la validación de los grandes referentes del rock argentino no fueron trofeos de guerra, sino conversaciones entre iguales. Camilo entendió que la fama es un ruido que impide escuchar la melodía interna, y empezó a filtrar a las personas que lo rodeaban con una frialdad necesaria para su supervivencia artística. El punto de quiebre emocional se manifestó en su capacidad para decir no. No a las giras agotadoras que lo alejaban de su centro, no a las colaboraciones vacías que solo buscaban números, y no a la imagen de niño prodigio que la prensa intentaba imponerle. Él quería ser un artista, con todas las cicatrices que eso implica, no una mascota de la industria. La dualidad entre el joven que disfruta de su adolescencia y el titán que llena estadios crea una fricción que definió su etapa más reciente. En la intimidad, Camilo seguía siendo el chico que buscaba la aprobación de los suyos, pero sobre el escenario, Milo J se convertía en una fuerza de la naturaleza capaz de hipnotizar a multitudes con un simple movimiento de manos. Esta transformación es el núcleo del misterio que rodea su figura, la transición fluida entre la timidez extrema y la autoridad absoluta. Sus letras empezaron a reflejar una conciencia de clase y una responsabilidad social que pocos artistas de su edad se atreven a tocar. Milo no canta sobre el lujo por el lujo mismo, canta sobre el esfuerzo de sacar a su familia adelante, sobre el miedo a perder la esencia en el camino y sobre la extraña sensación de volver a casa y sentir que el barrio ha cambiado porque él ha cambiado. Es el cronista de una realidad argentina que duele y esperanza a partes iguales. La vulnerabilidad privada de la que tanto se habla no es debilidad, es el combustible que mantiene encendida su autenticidad en un mundo de plástico. El futuro de Milo J es un lienzo en blanco que él mismo se encarga de pintar con colores oscuros y trazos firmes. A diferencia de otros fenómenos virales que se desvanecen cuando la novedad se agota, él ha construido una base de cemento armado sobre la cual edificar una carrera de décadas. Ha demostrado que se puede ser global siendo profundamente local, que se puede ser joven teniendo una voz antigua y que se puede ser exitoso manteniendo la mirada limpia. El cierre de esta etapa de su vida no es un final, sino la transición hacia una adultez artística que promete redefinir los límites de la música en español. Camilo Joaquín Villarroel engañó al tiempo, no porque haya crecido más rápido que los demás, sino porque aprendió a detenerlo en cada una de sus canciones. El misterio de Morón sigue vivo, y mientras el mundo intenta descifrar su próxima jugada, él sigue allí, en el estudio, transformando su respiración en versos y su soledad en el himno de millones que, al igual que él, solo buscan un lugar donde la verdad todavía signifique algo. Al final del día, la máscara de Milo J no es para ocultarse, sino para revelarnos que debajo de la fama solo hay un chico con un micrófono y una historia que todavía tiene muchas páginas por escribir.